Muy buenos días a todos. Mi nombre es Valentina. Y hoy lo que nos compete vamos a estar hablando un poco de cómo se relaciona el metabolismo con el sistema nervioso. Vamos a dar una introducción, un pantallazo, no profundizando tanto en cada vía metabólica, sino cómo se integran todas las mismas, no solo con el sistema nervioso, sino también con otros órganos, como lo son el hígado y el sistema muscular. El metabolismo energético del sistema nervioso va a estar conformado más que nada por tres componentes principales, que son la glucosa, el lactato y los cuerpos cetónicos. La glucosa es un hidrato de carbono que lo podemos clasificar dentro de los monosacáridos, siendo uno de los más importantes por la cantidad de procesos metabólicos en los cuales va a participar. Va a estar conformado principalmente por 6 carbonos, a ver si puedo poner el puntero, por 6 carbonos, donde a cada uno se le va a asignar un número y dependiendo de cómo interactúen o cómo estén conformados estos carbonos va a tener diferentes denominaciones. Un dato importante es que la glucosa no es un principal componente del sistema nervioso, sino que es un principal componente de fuente energética de todo el organismo. O sea, en la mayoría de los órganos de nuestro organismo es una fuente confiable y fundamental de energía. Bueno, la glucosa puede presentarse en dos formas que se diferencian dependiendo de la posición del grupo oxidrilo, del primer carbono. O sea, este está acá del vértice derecho. Si el grupo oxidrilo está ubicado hacia arriba, se denomina beta-glucosa. A ver si. Y en cambio, si está hacia abajo, se va a denominar alfa-glucosa. Luego vamos a ver un poco más la vía metabólica en profundidad y cómo se van a ir relacionando a los diferentes órganos y cómo se relaciona justamente con el sistema nervioso, que es a lo que nos compete, ¿no? Bueno, el lactato. El lactato es el producto final proveniente de la glucólisis anaerobia. Es un compuesto químico de 3 carbonos con características ácidas y alta solubilidad en agua. También lo podemos encontrar como ácido láctico, pero ¿cuál sería la diferencia entre ácido láctico y lactato? Bueno, el ácido láctico es la forma no disociada, o sea, que en medios ácidos puede liberar un ion hidrógeno, convirtiéndose en lactato, mientras que el lactato es su forma ya disociada. Principalmente es un producto final justamente de la glucólisis del lactato, cuando hay falta de oxígeno. Esto es lo que conocemos como glucólisis justamente anaeróbica. A través justamente del producto final de la glucólisis, que era el piruvato, puede pasar al lactato a través de una enzima que conocemos como lactato deshidrogenasa. Y después continuamos con los cuerpos cetónicos, que justamente son compuestos formados en el hígado, que generalmente va a utilizar como sustrato el compuesto acetil-CoA, que luego puede ser utilizado por otros órganos y tejidos. Por así decirlo, es como que el cuerpo cetónico es un conjunto acetil-CoA en el cual se va a enviar a otros tejidos para que puedan ser utilizados, siempre y cuando cuenten con las enzimas necesarias para poder escindirlos y poder utilizarlos como fuente de energía. Vamos a tener principalmente 3 cuerpos cetónicos, que son el hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Bueno, ya hablando dentro de lo que es más el metabolismo, propiamente dicho, nosotros justamente vamos a ingerir comida, ingerimos nutrientes, por ejemplo, vamos a ingerir hidratos de carbono, que lo van a pasar a la sangre. Esta glucosa puede ser incorporada en el hígado a través de receptores que generalmente son de tipo GLUT2, y siempre que la glucosa ingresa a la célula, y para evitar que salga las mismas, va a haber diferentes tipos de quinasas que lo que van a hacer es unirlo a un grupo fosfato y justamente a uno de esos carbonos que habíamos nombrado antes, que eran del 1 al 6, y en este caso va a ser el carbono número 6, entonces va a formar lo que es la glucosa 6-fosfato. Después de un estado postprandial, una de las vías que puede tomar en el hígado justamente es la glucogenogénesis. Vamos a sintetizar glucógeno, justamente que era una forma de almacenamiento que pueden disponer las células de esta glucosa, y luego, por ejemplo, a diferencia, en un estado de ayuno, puede tomar una vía metabólica conocida como glucogenólisis, donde vamos a volver justamente a la glucosa 6-fosfato para luego ser utilizada por otras vías
y producir energía. El hígado también va a disponer de otras enzimas que pueden volver a formar esta glucosa. Entonces, para que esta pueda volver a salir a la sangre y de allí dirigirse a los demás tejidos. Dentro de lo que es esta glucosa puede dirigirse a otros órganos justamente, como por ejemplo es el músculo. Recordemos que una vez que ingresa la glucosa hacia las células va a formar glucosa 6-fosfato y se repite lo mismo. En el músculo va a formar lo que es la glucogenogénesis. Para formar depósitos de glucógeno, y en caso de que lo necesite, para formar energía, puede formar glucogenólisis y formar justamente glucosa 6-fosfato otra vez. Pero nosotros en el músculo, cuando hacemos ejercicio, puede que haya estados de hipoxia o estados de falta de oxígeno, entonces puede que necesitemos hacer una glucólisis de tipo anaeróbica, la cual va a tener como producto final no el piruvato, sino el lactato. Este lactato puede extravasarse y puede dirigirse hacia la sangre y luego ser utilizado otra vez en el hígado para formar gluconeogénesis y formar glucosa de nuevo. Volvemos a formar justamente la glucosa 6-fosfato y ahí puede volver a glucosa. Un dato importante es que hay diferentes exoquinasas o glucoquinasas que van a agregar el grupo fosfato al carbono 1,6 y justamente las glucoquinasas las encontramos, por ejemplo, en el hígado y en el páncreas, mientras que en el resto de nuestro organismo se las conoce como exoquinasas. Este ciclo conformado entre el hígado, el músculo y otros tejidos que involucran la glucosa, que ingresa a la célula, hace glucosa 6-fosfato, glucólisis anaeróbica que forma lactato, se extravasa y vuelve a hacer glucosa otra vez, se conoce como ciclo de Cori. En otros órganos que no cuentan con estas enzimas, como el hígado para formar glucosa otra vez a partir de la glucosa 6-fosfato y que viaja a la sangre, una vez que esta glucosa ingresa a la célula, va a ser utilizada solo para vías metabólicas para este órgano, si no, es que va a liberarse para otros. Bueno, entonces, ¿cómo el lactato y la glucosa van a ingresar al sistema nervioso y cumplir sus funciones? Bueno, acá vamos a tener un sistema representativo donde tenemos la sangre, los astrocitos, las neuronas postsinápticas, presinápticas, o sea que incluye toda la neurona. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa en sangre, primero, lo que va a hacer es ingresar al astrocito a través de los receptores, generalmente son de tipo GLUT1, y la glucosa lo que va a hacer es unir su carbono 6 al grupo fosfato y formar la glucosa 6-fosfato para iniciar su vía metabólica y que no salga de la célula. Entonces puede tomar una vía de almacenamiento, por ejemplo, realizar una glucogenogénesis para formar glucógeno, pero lo que pasa es que el glucógeno de estos astrocitos no es una gran cantidad como se encontraba, por ejemplo, en lo que era el músculo o en el hígado. Entonces, este glucógeno se puede utilizar en modo de almacenamiento en casos drásticos en los que no podamos realizar energía o no lleve energía al sistema nervioso. Como vimos antes, puede hacerse una glucogenólisis y volver a formar glucosa 6-fosfato. En este caso, como no cuenta con las enzimas, no va a poder volver a formar glucosa. Pero después puede formarse la glucólisis. Como no se dispone de una gran cantidad de mitocondrias donde se realizan las diferentes cadenas respiratorias, lo que se va a obtener como resultado esta vez es el lactato, que luego se pasa a un espacio intracelular que puede ser tomado por neuronas que sí van a contar con una gran cantidad de mitocondrias, y esta luego pasar a piruvato a través de la enzima lactato deshidrogenasa, como habíamos comentado anteriormente. Luego va a pasar a acetil-CoA a través de una descarboxilación, va a ingresar al ciclo de Krebs, pasa a las cadenas respiratorias y va a formar ATP, que va a servir para cualquier función que necesite cumplir el sistema nervioso, digamos, que vamos a ver a lo largo de todo este curso. La glucosa no ingresa solo a los astrocitos para luego ser utilizada por las neuronas en forma lactato, sino que puede ingresar directamente a las neuronas a través de otro tipo de transportadores que conocemos como GLUT3. Entonces, como vimos antes, se va a formar glucosa 6-fosfato para luego hacer una glucólisis. Y en este caso, como contamos con las mitocondrias y la gran cantidad de oxígeno, se va a formar lo que es el piruvato. También, a través de lo que conocemos como glucólisis anaeróbica, que se da en el astrocito formando ATP,
Este ATP justamente va a ser importante porque va a cumplir una función en lo que es la neurotransmisión, como puede ser el caso del glutamato. El glutamato, cuando pasa al espacio intersináptico, puede ser recaptado por el astrocito a través de lo que es un cotransporte de sodio y glutamato-sodio. Este cotransporte es mantenido por una bomba de sodio-potasio ATPasa que necesita ATP para su funcionamiento. Si no, no puede ser mantenido. Este glutamato también puede ser formado. Este glutamato también puede ser formado de glutamina a través justamente de un proceso que también requiere ATP y que luego esta glutamina puede pasar hacia las neuronas y volver a formar glutamato. Entonces, vamos a hablar de la glucosa, pero haciendo hincapié en la parte de la glucólisis. En la glucólisis hay uno de los compuestos que se va formando, que es la fructosa 6-fosfato, que puede pasar a fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1. En algunas situaciones puede tomar otro camino a través de lo que es la enzima fosfofructoquinasa 2 y así formar un compuesto que es la fructosa 2,6-bifosfato. La función de este compuesto va a ser que la función justamente de la fosfofructoquinasa 1 tenga más habilidad o más función, aumentando su actividad. Luego, a través de la glucólisis, va a pasar al lactato y va a hacer todo el proceso que hemos descrito anteriormente. Pero también todo este camino de la fosfofructoquinasa, fructosa 2,6-bifosfato puede ocurrir en las neuronas, pero lo hace en una menor medida justamente porque disponen de menos cantidad de enzimas para realizar las glucólisis en las neuronas. Esto se debe a una participación de las neuronas que deben tener un proceso glucolítico más controlado, porque si sus glucólisis son muy exageradas o producen mucho piruvato, muchas cadenas respiratorias, Krebs, etc., puede producir una serie de compuestos radicales libres que pueden dañar la membrana y así dañar la neurona, como por ejemplo puede ser el peróxido de hidrógeno. Acá seguimos, lo mismo. Entonces, como vimos al principio, en el músculo o cualquier órgano que pueda realizar glucólisis anaeróbica, tenemos los depósitos de glucógeno. Que hacen glucogenólisis, forman glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato puede tomar la vía de la glucólisis y en caso de no haber presencia de oxígeno se va a formar lactato. Este lactato va a ir hacia la sangre y puede ingresar al sistema nervioso a través de unos transportadores que conocidos como MCT o transportadores de monocarboxilatos, que estos transportadores se encuentran en los astrocitos, van a ingresar el lactato desde la sangre y son tipo 1 o 2. El lactato puede pasar al espacio intercelular a través de un transportador que es el MCT4 y luego puede ingresar nuevamente a la neurona a través de un transportador MCT1 o 2, que luego ingresa a la vía que explicamos anteriormente para finalmente generar ATP. Ahora, recordemos que los cuerpos cetónicos, que eran sintetizados en el hígado, generalmente en estados de hipoxia, son utilizados por tejidos que tengan las enzimas. El sistema nervioso generalmente, o en situaciones normales, no va a poseerlas, las enzimas. Pero durante estados prolongados de hipoxia o estados en los cuales teníamos grandes cantidades de cuerpos cetónicos en sangre, como por ejemplo una cetonemia o hipercetonemia, va a empezar va a haber una sobreproducción de estas enzimas para que puedan utilizarse estos cuerpos cetónicos para finalmente producir energía. Entonces, ¿cómo se van a formar? Antes habíamos dicho que son como un conjunto acetil-CoA. O sea, el hígado va a tomar dos acetil-CoA y va a formarlos en conjunto a través de una enzima, que es la acetil-CoA acetiltransferasa, en lo que se conoce como acetoacetil-CoA. Acá lo que va a pasar, vamos a perder una coenzima. Luego se va a producir otro acetil-CoA y se va a perder otra coenzima. Todo esto a través de la enzima hidroximetilglutaril-CoA sintetasa, que va a sintetizar un compuesto que es el hidroximetilglutaril-CoA, que este luego va a perder un acetil-CoA a través de otra enzima que es la hidroximetilglutaril-CoA liasa,
y va a formar lo que se conoce como el primer cuerpo cetónico o acetoacetato. Esta a su vez puede tomar dos vías. Puede ser que pierda un dióxido de carbono a través de una descarboxilación por la enzima acetoacetato descarboxilasa y así formar acetato, o lo que puede pasar es que puede que tome otra vía en la cual va a incorporar un NADH y puede formar el compuesto 3-hidroxibutirato, que este justamente va a ser el segundo cuerpo cetónico. Y todo esto se va a dar por una enzima hidroxibutirato deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo es que estos cuerpos cetónicos van a llegar al sistema nervioso? Comenzando con lo que es el 3-hidroxibutirato, compuesto más final de la vía anterior, bueno, va a llegar a través de la enzima hidroxibutirato deshidrogenasa, se va a formar acetoacetato y luego a través de una enzima conocida como succinil-CoA cetoácido-CoA transferasa, en conjunto con el succinil-CoA, van a formar lo que es el succinato. Y luego van a pasar a lo que se conoce como acetoacetil-CoA. Luego lo que va a pasar es que se va a incorporar una coenzima A través de lo que es la enzima acetil-CoA acetiltransferasa. Y luego recordamos que teníamos los dos acetil-CoA en el producto inicial, que tuvimos cuando lo hicimos, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, ahora sí podemos utilizarlo en, por ejemplo, el ciclo de Krebs, y así poder sintetizar ATP y así generar energía para cualquier función que se necesite. Bueno, hasta acá llegó mi parte. A continuación el profe Regali va a seguir con la parte de micronutrientes y síntesis de las principales neurotransmisores, así que cualquier duda que tengan no duden en consultar. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar clase 3, un poco la parte de micronutrientes. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a controlarla ahora también, una breve introducción al tema. Vamos a comenzar un poco con algunos micronutrientes. Por supuesto, cuando hablamos de micronutrientes muchas veces decimos, bueno, el yodo es importante para el sistema nervioso, el calcio es importante para los huesos. Pero en realidad todos los micronutrientes son necesarios para todas las células, en mayor o en menor proporción. Muchas veces nos malinformamos de esa manera pensando que lo utilizamos en un solo lugar. Pero bueno, acá nos vamos a centrar en algunos, vamos a ver un poco el yodo, su relación con las hormonas tiroideas. Para quienes hicieron el curso de base bioquímica y la endocrinología, esto es un esquema conocido. Esto representa una célula folicular de la glándula tiroides, este es el coloide. Acá se sintetizan a ver, vamos a poner un lápiz. Acá se sintetizan las hormonas tiroides, ¿no? T3 y T4, que pasan a través de la célula y pasan a sangre. Ahora, ¿cómo se sintetizan las hormonas tiroides? Como dijimos, dentro del coloide, en una proteína, y para eso necesitamos, acá está marcado, el yodo, en estado de ioduro. El yodo, como todos los micronutrientes, son esenciales, los tenemos que incorporar con los alimentos, y para incorporarse se necesita un cotransporte con sodio, y acá un sistema de difusión. Y todo este sistema de producción de hormonas tiroides es controlado por el eje que llamamos hipotálamo hipófiso tiroide. El hipotálamo genera una hormona liberadora, conocida como TRH, que actúa sobre las células tirotrofas de la hipófisis, que generan la tirotrofina, u hormona TSH, que tiene receptores en el folículo. Entonces, cuando se activa este eje, las células foliculares producen hormonas tiroides. Los niveles de hormonas tiroides en sangre controlan por retroalimentación negativa el hipotálamo para que no se exceda. O sea, si hay muchas hormonas, se va a inhibir el hipotálamo, se inhibe este eje y frenaría un poco la liberación de las hormonas. Pero el nivel de hormonas tiroides es importante para especialmente el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos y de todas las especies que contienen estas hormonas. Ambas hormonas actúan de la misma manera, nada más que T3 es un poco más activa que T4 porque se une con más afinidad a los receptores sobre los cuales trabaja. Por supuesto, entonces, en la etapa fetal,
es clave la provisión de yodo en la madre para que el niño tenga el feto tenga las hormonas, los niveles hormonales adecuados para su desarrollo. Entonces, este yodo, acá resumiendo un poco, es utilizado junto con tu sistema de síntesis proteica para la síntesis de la hormona tiroidea. Se sintetizan las dos hormonas T3 y T4, son hormonas de tipo liposoluble, por lo tanto pueden atravesar la placenta y llegar al feto. Ahí existe una enzima, como en todas las células de nuestro organismo también, la 5' desyodasa, que le saca un yodo a la T4, que tiene 4 yodos, dejándola con 3 yodos, que como dijimos es más activa. Y esta hormona, como dijimos, participa en el crecimiento y desarrollo, por lo tanto son importantísimas para la neurogénesis, el desarrollo dendrítico, el desarrollo de axones, la sinaptogénesis y la mielinización, como todo proceso de crecimiento y de desarrollo. Si tenemos un déficit de yodo, aunque todo el otro sistema esté bien, el sistema del eje hipotálamo hipofisario, todos los genes involucrados en las enzimas necesarias, un déficit de yodo va a llevar a que haya un déficit de T3 y T4, va a pasar menos T3 y T4 a través de la placenta, y bueno, todos estos procesos de neurogénesis y desarrollo dendrítico que mencionamos recién van a estar disminuidos, y esto en general se manifiesta con una patología que se conoce como cretinismo, que se caracteriza, bueno, por un retraso mental, hasta cambios en facciones, un cuadro característico que se caracteriza básicamente por un escaso desarrollo del sistema nervioso y las capacidades que éste maneja. Pero por supuesto, en los adultos la falta de yodo también lleva a problemas importantes, pero ya no en el proceso de desarrollo del sistema nervioso, porque ya lo tiene. Por eso es tan importante el control del yodo, asegurarse que la provisión de yodo sea adecuado durante la gestación. En general es un nutriente, un micronutriente que abunda, salvo en aquellas zonas que se conocen como zonas de déficit de yodo endémico, como es la zona de las costas del río Paraná, que tienen poco yodo, pero bueno, hay muchos alimentos que lo tienen, y por ley se le agrega la sal, o sea que el consumo de pequeñas cantidades de sal aporta el yodo necesario. El zinc es un metal, un ion también importante, como todos los iones por supuesto. El zinc actúa como cofactor enzimático, acá puse algunas, pero se une a una gran cantidad de enzimas como cofactor. Participa fundamentalmente a través de unas estructuras conocidas como dedos de zinc en factores transcripcionales, factores nucleares involucrados en la expresión de los genes. También regula la apoptosis y participa en la estabilidad membrana. El zinc es abundante en los alimentos, no es un elemento en el cual uno puede entrar en carencia fácilmente. Tiene un sistema de transporte activo en los enterocitos y tiene forma de unión a diversas proteínas. Es muy parecido al calcio, tiene mucha unión. Y el déficit a nivel del sistema nervioso está relacionado a mal funcionamiento, o sea, alteraciones en la excitación neuronal, predisposición a malformaciones fetales a nivel del sistema nervioso. En etapa postnatal temprana se asocia a retraso cognitivo, y el déficit puede predisponer a enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer. Esto que decimos para el zinc no es excluyente. Si nos faltara manganeso, si nos faltara cloro, si nos faltara sodio, tendríamos más o menos los mismos síntomas, porque todos, como dije, todos son necesarios. Acá vemos un poco la función del zinc a nivel de los neurotransmisores. Este es el sistema de sinapsis para el neurotransmisor, las hormonas glutamatérgicas. Esto ya lo vamos a ver en próximas clases. Acá, para ir acostumbrándonos, sería la terminación presináptica, la terminal presináptica. Esto es la terminal postsináptica. Esto sería la hendidura sináptica. Y acá tenemos una neurona cuyo neurotransmisor es el glutamato.
El glutamato no vamos a ver todo el resto porque lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero el glutamato se almacena en gránulos dentro de la terminación presináptica que contienen zinc. Cuando llega un potencial de acción por la membrana presináptica y se abren los canales de calcio voltaje dependiente que entra el calcio, esta vesícula que tiene glutamato se va a fusionar con la membrana presináptica liberando el glutamato, y el zinc tiene un efecto estimulador de este proceso. A su vez, el zinc se va a volcar a la hendidura sináptica y también se va a unir a receptores. Ya vamos a ver más adelante que el glutamato tiene varios tipos de receptores, el receptor MNDA, el AMPA y el receptor de kainato. El zinc se une a estos receptores y favorece la excitabilidad de la neurona postsináptica. Por eso una carencia de zinc va a tener una disminución de los procesos estimulatorios. El receptor del neurotransmisor glutamato es un neurotransmisor netamente estimulatorio. La contraparte del glutamato es el GABA, que sería un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, como el zinc tiene un efecto potenciador de la acción estimulatoria del glutamato, es de esperar que haga lo contrario sobre las vías inhibitorias. Y en las vías inhibitorias, que son mediadas por el neurotransmisor GABA, el ácido gamma-aminobutírico, el zinc también se halla en las vesículas que contienen GABA. Cuando se abren los canales de calcio voltaje dependiente y la vesícula se fusiona, se va a liberar zinc. Pero acá el zinc tiene un efecto contrario, inhibe la fusión de las vesículas o las retrasa, y a su vez se une a estos receptores, disminuyendo potenciando la acción del GABA, con lo cual, disminuyendo la acción del GABA porque tiene un efecto negativo sobre la inhibitoria. O sea que el zinc, por el lado del glutamato, estimula la liberación y estimula los receptores para que haya más estimulación, y por el lado del GABA frena la liberación del GABA y frena la acción sobre los receptores. Por último, dentro de los minerales que vamos a ver el hierro. El hierro participa en miles de procesos dentro de nuestro organismo, todos procesos relacionados con el transporte de oxígeno y la utilización de oxígeno en la cadena respiratoria. Por lo tanto, el hierro es imprescindible para la producción de energía, por el transporte de oxígeno y por la utilización de oxígeno en las vías aeróbicas. Y bueno, acá mencionamos que es muy importante obviamente para la mielinización, porque la mielinización es un proceso de activa síntesis de lípidos que requiere gran cantidad de energía. Si tuviéramos déficit de hierro, todos esos procesos estarían disminuidos. Para recordar un poco cómo es el metabolismo del hierro, en los alimentos tenemos hierro 3 y hierro 2, que puede estar al estado férrico y ferroso, o puede estar unido a compuestos orgánicos como el hemo. Esos hierros son todos aprovechables. Cuando llegan al duodeno, hay un transportador de hierro 3 que lo lleva hacia el interior de las células del duodeno, los enterocitos, y luego en la sangre es transportado por una proteína que se conoce como transferrina al estado de hierro 3. Y en la célula se descarga y se almacena como ferritina al estado de hierro 3. Siempre cuando el hierro atraviesa las membranas hay procesos reductivos que lo transforman en hierro 2. En general, en todos los procesos de transferencia, el hierro pasa de hierro 3 a hierro 2. El hierro en general no es un problema su déficit con una alimentación saludable y balanceada, pero como sabemos, bueno, los mayores contenidos de hierro lo encontramos normalmente en las carnes rojas, ¿cierto? Algunas legumbres, pero todo tiene hierro, y si uno tiene una alimentación variada y completa, no va a tener déficit de hierro. Como vemos, como mencionamos acá, es muy importante la mielinización, que es un proceso de desarrollo importante, especialmente en los primeros meses, y que es clave para una velocidad adecuada de conducción del estímulo nervioso.
Muy bien. El déficit de hierro está asociado a reducción de las capacidades de aprendizaje, habilidades motoras, disminución de la memoria auditiva y visual y seguramente muchas más actividades que cumpla el sistema nervioso. Prácticamente un déficit de hierro debe llevar a disminución de todas las capacidades. Lo que pasa es que en general de lo que uno se queja es de lo primero que aparece, pero cuando hay un déficit todo empieza a andar en general mal. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. ¿El hierro en realidad se absorbe en hierro férrico o como hierro ferroso? El hierro cuando atraviesa las membranas sufre un proceso de óxido-reducción. Para atravesar la membrana la atraviesa como ferroso. Esto no excluye que también la pueda atravesar como férrico. En general lo que se describe, la forma predominante, y los almacenamientos y transportes se hacen como hierro 3. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el tema de vitaminas. Vitaminas es un tema tremendamente complejo, pero para analizar sus déficits tenemos que pasarnos un poco en algunos principios que dio Valentina antes. Pero bueno, vamos a hacer una breve revisión de vitaminas. Vamos a ver este esquema que yo uso siempre cuando hablo de metabolismo. Este rectángulo acá representaría un organismo vivo. Los organismos vivos sabemos que para estar vivos necesitan el aporte de nutrientes, macro y micronutrientes. Esos nutrientes en la mayoría de los organismos, como el nuestro, los pluricelulares, antes de ingresar requieren un proceso de digestión que lo transforman en moléculas más pequeñas absorbibles. Lo que no se transformó, no es absorbible, se elimina en nuestro caso por materia fecal. Esas moléculas se absorben en diferentes sitios del tracto digestivo y esas moléculas pueden tomar dos caminos posibles. Uno es ingresar a un conjunto de reacciones conocidas como catabolismo, ¿sí? Y otras en un conjunto de reacciones conocidas como anabolismo. Las que van al catabolismo se van a degradar y se van a transformar en moléculas muy pequeñas, sin energía disponible y que son eliminadas por algún mecanismo. En nuestro caso, la mayor cantidad de las moléculas del catabolismo son dióxido de carbono, que lo eliminamos por respiración, y urea, que elimina el nitrógeno por orina, las principales. Del catabolismo, además de los desechos, obtenemos energía química que en la forma de ATP. Y esa energía química la usamos para los tres procesos que saben hacer los organismos vivos. Un movimiento macroscópico, como el movimiento, por ejemplo, de un brazo o una pierna. Movimiento microscópico molecular, como el caso de los transportes activos en contra de un gradiente a través de una membrana, y para alimentar los procesos anabólicos, en los cuales las moléculas pequeñas que ingresaron luego de la digestión son transformadas en moléculas más grandes que van a ir a conformar estructura, depósitos u otras biomoléculas, como por ejemplo los neurotransmisores. Y estos depósitos son los que van a ser utilizados luego por el catabolismo para seguir manteniendo la energía cuando yo no esté ingiriendo alimentos. Entonces, este es un esquema general para tener en cuenta. Este esquema es similar. Acá tenemos los nutrientes, esto sería la membrana de un organismo vivo, acá tenemos el exterior, acá tenemos el interior. Los nutrientes en algún momento atraviesan la membrana y se van a meter dentro de una célula. Los principales nutrientes son monosacáridos, como la glucosa que mencionamos antes, ácidos grasos, aminoácidos y las vitaminas, que van a tener ahora una explicación preponderante en esta charla. Las vitaminas, su función es actuar como coenzimas. ¿Qué era una coenzima? Bueno, es una molécula de origen no proteico que se va a unir a una proteína para conformar lo que se llaman las enzimas, que son los catalizadores de los procesos catabólicos y de los procesos anabólicos que vimos recién. Recordemos, los procesos catabólicos son aquellos que toman biomoléculas que vinieron de los nutrientes y se transforman en desechos que son expulsados de la célula y en energía que es utilizada para algún tipo de trabajo, para algún tipo de movimiento, como dijimos, movimiento de iones a través de la membrana,
o movimientos de partes de nuestro cuerpo. Y por supuesto también parte de la energía utilizada en el anabolismo, que también es catalizado por enzimas, ¿no es cierto?, con el cual construimos nuestras estructuras celulares y nuestras reservas. Entonces las vitaminas, muchas veces a los alumnos les preguntamos qué rol, saben que no podemos vivir sin vitaminas, pero no saben para qué. Las vitaminas hacen esto. Si a nosotros nos faltan vitaminas, el único inconveniente es que no podemos poner en marcha las enzimas que la necesitan, y aunque tengamos los genes en condiciones aptas para sintetizar la estructura proteica, estas no van a catalizar las reacciones. Y si las reacciones no se catalizan, la velocidad es tan baja que la energía es insuficiente y no podemos afrontar las necesidades que tienen los organismos vivos o la velocidad de requerimiento de los procesos. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ya sabemos que si falta una vitamina, va a haber un déficit en la degradación o en la construcción de biomoléculas. Muy bien. Este esquema es similar. Los alimentos producen aportan las vitaminas. Estas se van a transformar en coenzima por algunas pequeñas reacciones químicas extra que ocurren en nuestro organismo. Por el otro lado, en el ADN tenemos información en los genes que a través de la síntesis proteica sintetizamos la enzima, a veces se conoce como apoenzima. Entonces esta coenzima y esta apoenzima constituyen la holoenzima que va a catalizar las reacciones a la velocidad apropiada para cada individuo, para cada especie, para cada individuo y para cada situación en particular. Muy bien. Acá algunos conceptos. Todas las células necesitan todas las coenzimas y por ende todas las vitaminas. Esto para tumbar algunos conceptos que dicen, bueno, no, en tal etapa de la vida necesito tal vitamina o necesito esto. No, todas necesitan todas las vitaminas. La carencia de una vitamina se evidenciará por la falla en la célula que primero le falte. Es decir, si falta una vitamina, todas las células van a empezar a sufrir, pero yo voy a evidenciar a través de la primer falta. Por ejemplo, puede haber vitaminas que están muy involucradas en la producción de energía, como ya vamos a ver, y lo que primero que voy a sentir es cansancio, pero eso no quiere decir que el resto no esté empezando a padecer también su funcionamiento. La carencia de una vitamina puede evidenciarse por una falta energética o la acumulación de una molécula, si la enzima es del catabolismo. En general son las formas que se evidencia, o se acumula algo o falta energía. Y la falta de energía la sentimos porque sentimos incapacidad para hacer algo que antes sí lo podíamos hacer. A lo mejor yo iba caminando al trabajo y ahora veo que me canso y entonces digo, ¿qué me estará pasando? Ahí me está faltando seguramente una vitamina. La carencia de una vitamina puede evidenciarse por falta en la síntesis de alguna estructura también. Muy bien. Las vitaminas las clasificamos en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las liposolubles son la A, D, E y K, y las hidrosolubles la B y la C. Y las hidrosolubles se dividen en varias moléculas que ahora vamos a discutir. La vitamina C, el ácido ascórbico. Nos vamos a centrar mucho en estas porque son las que más actúan, dando origen a cofactores, a coenzimas, digamos. Acá tengo una pequeña lista que no la voy a describir toda, pero acá tenemos. Estas son todas vitaminas del complejo que llamamos complejo B. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. Acá está el nombre, o sea que podemos usarlo con este nombre, podemos usarlo con esta denominación. Y acá está a qué coenzima da lugar y en qué se utiliza. Por ejemplo, la B1 da origen al pirofosfato de tiamina y es utilizado en descarboxilaciones. Por lo tanto, si a mí me falta B1, todas las descarboxilasas que utilizan pirofosfato de tiamina van a funcionar mal. La B2 da origen al FAT y al NAD, una coenzima producida, por ejemplo, por el ciclo de Krebs, y participan en óxido de reducción y cadena respiratoria. Es decir, que una falta de B2 se va a evidenciar básicamente por una falta de producción de energía e incapacidad para realizar algo que antes sí podíamos hacer. La B3 da origen al NADP y también al NAD, que participan en óxido de reducciones. Muy bien. Y así la siguiente. Vamos a ver cómo se analiza esto.
Estas son las vías metabólicas. Este esquema yo lo uso siempre que doy metabolismo. Y acá resalté las vías metabólicas que ocurren básicamente en las células de la neuroglia y en las neuronas. Un poco repasando lo que dijo Valentina, la glucosa a través de la glucólisis puede dar piruvato por descarboxilación oxidativa de acetil-CoA y luego en el ciclo de Krebs da dióxido de carbono. En todas estas reacciones se forma NADH que van a la cadena respiratoria, ya sea directamente del ciclo de Krebs o ingresando a través del sistema de lanzadera, ahí en presencia de oxígeno, genera ATP. Después también tenemos síntesis de ácidos grasos y de fosfolípidos, por ejemplo, en las células de Schwann y los oligodendrocitos que sintetizan la mielina. El resto que no está resaltado es porque no ocurren de manera apreciable dentro de la neurona. Muy bien. Vamos a analizar una sola de las vías o dos vías metabólicas para entender, si yo tengo que entender qué es lo que hace un déficit de vitamina. Por ejemplo, acá tengo la glucólisis. Cuando yo quiero analizar una vía metabólica, lo que tengo que ver es qué coenzima usan las enzimas. No vamos a analizarla una por una, sino que voy a ir directamente al grano. En la glucólisis, la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa usa NAD. Y como vimos, el NAD es sintetizado a partir de la vitamina B3 o niacina. Por lo tanto, un déficit de B3 va a comprometer el funcionamiento de la vía glucolítica, frenando básicamente la reacción o haciendo que esta reacción no vaya a la velocidad adecuada. Por lo tanto, todo lo que está antes es probable que se acumule y se amontone, y todo lo que está después esté en un déficit, porque no logró pasar. Así se analiza un déficit vitamínico. Esta vía metabólica está en todos los tejidos, por lo tanto, si falta B3, todos los tejidos van a sufrir, y el primero que grite es el que vamos a sentir nosotros. Por ejemplo, la descarboxilación oxidativa, vamos a analizar la descarboxilación oxidativa que pasa de piruvato a acetil-CoA, utilizando coenzima A y liberando dióxido de carbono. Como podemos ver, usa NAD, usa coenzima A, y usa FAT, que acá no se ve. Entonces, y utiliza pirofosfato de tiamina, que es necesario para descarboxilar. Tiene varias enzimas, la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil acetiltransferasa y una dihidrolipoil deshidrogenasa. Son tres componentes. Acá usa FAT, acá usa NAD, acá usa coenzima A y acá usa pirofosfato de tiamina. Por lo tanto, va a depender de B1, de B5, de B3 y de B2. La B3 la necesitaba para la glucólisis, pero también la necesito acá. Entonces, fíjense, este paso tan clave en el metabolismo depende del aporte adecuado de cada una de estas vitaminas. Cuatro vitaminas. O sea que además de comer la glucosa necesaria para que funcionen, tengo que tener esto y por supuesto la integridad de los genes que da origen a cada una de estas enzimas, para que esto ande adecuadamente bien. Esta vía metabólica está prácticamente en todos los tejidos también. El ciclo de Krebs igual, si lo tuviera que analizar, busco qué hay en cada reacción. Acá hay CoA, B5. Acá hay NAD, B3. Esta es muy parecida a la que analizamos recién. La alfa-acetoglutarato deshidrogenasa utiliza B1, B3, B5 y así sucesivamente. O sea que no las voy a analizar el resto de las vías porque se discuten de la misma manera. La cetólisis pasaría lo mismo, la síntesis de ácidos grasos pasa exactamente igual, es cuestión de sentarse, buscar, preguntar qué coenzimas participan en cada lado y en base a eso sabemos. Es decir, la síntesis de ácidos grasos va a depender de B3 y de B5 porque usa NADP y usa coenzima A. Esta requiere de B5 porque usa CoA y de B7 porque usa biotina y así sucesivamente. Muy bien. La síntesis de los plasmalógenos que ocurren durante la mielinización es muy dependiente, los esfingolípidos de la mielinización también. Y la síntesis del colesterol que necesitamos para la membrana. El colesterol depende de B5 porque utiliza CoA, depende de B3 porque usa NADPH en varios lados. Por lo tanto, el déficit vitamínico ya me va a llevar también a una mala síntesis de colesterol.
Muy bien. ¿Cómo afectan a nivel de neurotransmisores? Dentro de los neurotransmisores vamos a ver algunos, pero por ejemplo uno de los neurotransmisores es la noradrenalina. Y la noradrenalina utiliza NADP, que depende de B3, utiliza fosfato de piridoxal, que depende de B6. Hay todo un ciclo complejo que ya vamos a ver cuando lo estudiemos, que depende de B9 y B12, o sea, ácido fólico y cianocobalamina. Ya fíjense la dependencia, y vitamina C, que no lo puse en esta reacción, también requiere vitamina C, además del complejo B. O sea, la extrema dependencia que tienen las vías. En general, la falta vitamínica, como decía, la empezamos a sentir por déficit en la energía, porque es lo primero que nos parece que no podemos hacer, pero seguramente si estamos con falta de fuerza para hacer algo que hacíamos, probablemente también estemos en dificultades para aprender, para estudiar y para concentrarnos. Es decir, lo que pasa es que muchas veces le damos más importancia a lo otro, pero es probable también que si estamos muy cansados, el estudio no funcione como debería funcionar. Acá tenemos la síntesis de serotonina, también tiene fosfato piridoxal, utiliza B6. Acá tenemos la síntesis del ácido gamma-aminobutírico, que también utiliza fosfato piridoxal porque es una descarboxilasa. La descarboxilasa, algunas utilizan pirofosfato de tiamina, que depende de B1, y otras piridoxal fosfato, que dependen de B6. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos.